Porque si por todos estos años hubiésemos estado oyendo lo que se empezó a predicar desde un principio, los resultados fueran los mismos. Fuesen los mismos, viendo muertos resucitar, ¿verdad? Paralíticos caminar, enfermos sanos, gente con sus sombras sanando a los enfermos. Pero la verdad es que hoy en la actualidad tenemos que volver a oír lo que se predicaba desde un principio. El evangelio, las buenas noticias. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy es fundamental, es una doctrina bíblica y es fundamental para el buen funcionamiento de nuestras vidas, que es la sumisión. La sumisión. Ahora, vete a Romanos, vamos a empezar ahí en la carta a los Romanos. ¿El título? El título es Sumisión, algo fundamental para el buen funcionamiento de nuestras vidas, la sumisión. La sumisión es algo fundamental para el buen funcionamiento de nuestras vidas. Abiel, te voy a pedir un favor, hijo. Deja a tu hijo, no te preocupes por él. Déjalo. Créelo, no tenemos conflicto nosotros. Es más, yo crecí así. Es más, tú creciste en el evangelio también desde pequeño. Sí. Yo me dormí en las bancas. Funcionamiento de nuestras vidas. Yo me dormía así, yo corrí. Pero en el pasado, ¿te acuerdas que éramos así? Hermana, si quiere, póngale seguro a la puerta. No, pero ese rato mismo fue. ¿Mande? Se salió su hijo. Oh, mi hijo se salió solo. No, ¿Él solo? sí, no, mis hijas andan con él. Ah, ok. Creo. Creo. Ay, yo creo. Okay. No pasa nada, nuestros hijos están protegidos. No, les decía eso. En el pasado, yo recuerdo que teníamos un pastor. Yo no sé quién le daría permiso a él, si mi madre o algo, me agarraba cintarazos a mí. Sí, bien estrictos y no es así. No es así. O sea, yo no tengo conflicto con los niños. Tú mantente enfocado aquí y vas a ver que no pasa nada. Ok, vete a Romanos capítulo 12, al partir del versículo 17. 12. Romanos 12, 17. Yo no sé si ahí en tu Biblia tiene un título ahí con letras negras, ahí antes de empezar. ¿Sí tiene algún título ahí o no? Deberes cristianos. ¿Deberes qué? Cristianos. Ajá. O sea, deberes cristianos es otra manera de decirla, es como ¿qué sería? ¿Qué debemos hacer? Deberes como... Buenas noches. O sea, deberes cristianos, ¿no? O sea, no son deberes del mundo, son deberes de qué? De los cristianos. O sea, cristiano. Ahora, la palabra cristiano hoy en la actualidad se usa muy a lo ligera, ¿a que sí? Ajá. A que ahora cualquiera es cristiano, ¿a que sí? Allá en el Perú hay un partido político cristiano. Ya la palabra cristiano ya se hizo muy generalizado. Ahora todo el mundo es cristiano. Pero hay una gran diferencia, fíjate bien, hay una gran diferencia a ser un creyente, a ser un cristiano. Ahora, se supone que un cristiano es un nacido de nuevo también, ¿a que sí? Ajá. O sea, un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, ahí podríamos decir deberes de los nacidos de nuevo. Ahora, en mi Biblia, mi Biblia es una Scofield, es Biblia cara, vale como $70. Fíjate, yo nunca había comprado una Biblia, siempre que me la regalaran, pero hasta que ya empecé a estudiar, pues tuve que meterle a eso, pero en mi Biblia dice así, mira, el cristiano y los que son del mundo. O sea, un contraste entre los deberes del cristiano y los que son del mundo. Entonces vamos a partir de ahí. Mira el 17. ¿Estamos listos? Amén. Todos con Biblia, hermano. Acuérdate, es miércoles, es clase. No me veas con cara de domingo. Dice,
pagues a nadie ¿qué? Mal por mal. Mal por mal. En el mundo dicen, el que me la hace, me la paga. ¿A que sí? El que me la hace, me la paga. No, eso es en el mundo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y la Biblia dice, no pagues ¿qué? A nadie mal por mal. No pagues mal por mal. Y acuérdate, es el tema que vamos a empezar hoy. La sumisión es fundamental para el buen funcionamiento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida con los amigos, de nuestra vida en el trabajo, de nuestra vida con los familiares. La sumisión es fundamental. Dice, procura lo bueno delante de ¿qué? De todos los hombres. Mira el 18. Si es posible, en cuanto dependa de ti, o sea, en lo que sea posible, dice, en lo que dependa de ti, tienes que estar ¿qué? En paz. ¿Verdad que no dice que tienes que estar en pleito? No. O sea, pero fíjate la primera frase, en lo que dependa de ti, tú tienes que estar ¿qué? En paz con todos los hombres. Mira, aquí hay un contraste entre los que quieren pelear, pero de ti que tú quieres que estar en paz. Dice, en lo que dependa de ti, está en paz con todos los hombres. O sea, a lo mejor la otra parte lo que quieres es pelear, pero lo que a ti depende, ¿qué quieres tú? O sea, no quieres tú, no anhelas pleito. Tú lo que quieres es estar en paz. Bueno, en lo que de a ti dependa, tienes que tener ¿qué? Paz. O sea, no caer en los juegos de las otras personas. Ahora, sigue leyendo el 19, porque eso está impresionante. Dice, no te vengues vosotros mismos. ¿Qué dice el sistema del mundo? El que me la hace, me la paga. ¿Ok? Pero ¿qué dice la Biblia? O sea, que no te vengues tú. Y luego dice, amados míos, sino dejen lugar a la justicia de Dios. La palabra ira es justicia. Dejen lugar a la justicia de Dios, porque escrito está. El apóstol Pablo va y trae una escritura del antiguo pacto y dice, porque escrito está, mía es la venganza. Y luego ¿qué dice? Yo pagaré, dice el Señor. En lo que de ti dependa, tú mantente ¿qué? Tranquilo. Tranquilo. ¿Ok? Ahora, dice el 20. Así que, esa palabra así que significa entonces, cuando tú procuras la paz, entonces, si tu enemigo tiene hambre, ¿cuál es la respuesta? Dale de comer. Ahora, esto verdaderamente necesitas clases como estas para entender esta escritura. Si tu enemigo tiene hambre, o sea, esa persona que está procurando pelear, si tu enemigo tiene hambre, ¿cuál va a ser el resultado? Dale comida. No. Si tu enemigo, o sea, el que quiere pelear, el que no quiere paz y no quiere estar peleando, dice, si tiene ¿qué? Hambre, o sea, hambre podríamos decir necesidad. O sea, va a llegar un momento en que la persona que solamente busca pleitos, en que la persona solamente su enfoque es pelear, va a llegar un punto que lo va a llevar ¿a qué? No a tener hambre, sino a tener ¿qué? Necesidad. ¿Y a quien va a buscar? ¿A quién crees que es? A ti. O sea, va a llegar un punto, por eso dice, hey, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Y de qué manera se va a vengar el Señor? Cuando tú te mantienes en paz. De que esa persona va a llegar al punto en que va a tener necesidad, y a la persona que va a venir a buscar, ¿a quién crees que va a ser? A ti. Y ahí tú vas a decir, ok, yo te voy a ayudar. Fíjate. Y cuando haces eso, mira, si tienes sed, si tienes hambre, necesidad, lo vas a ayudar. Si tienes sed, le vas a dar de beber. Y cuando tú hagas esto, ¿qué dice?
Ascuas de fuego Ascuas de fuego, dice. ¿Vas a amontonar qué? sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? O sea, él quiere pleito, pero entra en una necesidad y viene a buscarte a ti y tú le respondes con un acto de bondad, con un acto de bondad. Y cuando tú haces eso, dice, ascuas de fuego vas a amontonar sobre qué? su cabeza. Sobre su cabeza. O sea, va a haber una convicción caliente en su cabeza. Es lo que quiere decir. Va a haber una convicción caliente en su cabeza. Pero ¿qué es lo que va a producir esa convicción caliente en su pensamiento? Vergüenza, dice aquí en la traducción viviente. Vergüenza, ajá. Ese carbón es encendido. Sí, Vergüenza. o sea, pero ¿qué es lo que va a producir eso en su pensamiento? La paz, ¿Mande? la paz, el apoyo. El apoyo, sí, pero es el acto de bondad. Porque él quería pelea, pero de repente se ve en necesidad y vuelve a ti. Y en lugar de encontrarte enojado con él, te va a encontrar ¿qué? Con un acto de bondad. Y cuando haces eso, se va a avergonzar. Dice que va a amontonar ascuas sobre su cabeza. O sea, va a haber una convicción en su pensamiento, queriendo decir que tu bondad lo va a llevar a él a cambiar su manera de pensar. ¿Ah? Es la bondad la que va a llevar a la persona ¿qué? A cambiar su manera de pensar. Ahora, vete ahí mismo a Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de la bondad de Dios. Fíjate bien, menosprecias la riqueza de la bondad de Dios, su paciencia, su longanimidad, ignorando, fíjate lo que ignora la gente, que es la bondad de Dios la que los va a conducir a ¿qué? Al arrepentimiento. Wow. ¿Verdad que no dice que es el juicio de Dios? No dice que es el castigo de Dios. Dice, es la bondad de Dios la que va a conducir a la gente ¿a qué? A un arrepentimiento. O sea, va a traer convicción a sus vidas, los actos de bondad. Ahora, quiero que vayas a Romanos capítulo 13, que es la continuación del 12 que leímos. Mira el 13:1. ¿Te acuerdas cuál es el tema de esta noche? Sumisión, algo fundamental para el buen funcionamiento de nuestras vidas. Mira el 13:1, Romanos 13:1 dice: sométase toda persona ¿a quiénes? A las autoridades superiores. A que en el trabajo tú tienes autoridades superiores. ¿A que sí? ¿Les llaman cómo? Supervisores. ¿Ah? Afuera tenemos autoridades superiores, la policía. Tenemos aquí dentro del ministerio tenemos autoridades superiores, está el pastor, luego los que ayudan. En el hogar tenemos autoridades superiores, está papá, está mamá, están los hijos, en el matrimonio está el esposo, está la esposa. Entonces dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Por eso es, mira, la sumisión es algo fundamental, es una doctrina fundamental en la vida cristiana. Lo opuesto a sumisión, ¿qué sería? Rebeldía. ¿Mande? Rebeldía. Rebelión. Rebeldía viene de la palabra ¿qué? Rebelión. Rebelión. Es una persona rebelde. Rebelión. Ahora, fíjate bien. Vamos a ir ahí. Vete a primera de Samuel. Primera carta de Samuel.
capítulo 15. Te voy a parafrasear un poco eso. Pero 1 Samuel 15 habla cuando el profeta Samuel le dijo a Saúl: Saúl, Dios ha dado la orden que vayas, enfrentes al enemigo y mates a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, aún su ganado, le dijo Dios de parte de Samuel. Vas a matar al ganado, no vas a traerte nada de ellos, ¿ok? Regresa Saúl de la guerra, y llega Samuel y le dice Samuel, le dice Samuel a Saúl: Saúl, ¿no te trajiste nada del enemigo? No, dijo Saúl. Y por allá, ¿qué pasó? ¿No te trajiste nada? No, y por allá otra vez, La instrucción fue que ¿qué? Matar a todos. Que no se trajera nada. Ahora, fíjate la respuesta de Saúl. Mira el 20. Isaías 15:20 dice: y Saúl le respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. Y me traje a Agag, rey de Amalek, y destruí a los amalecitas. La instrucción era que se trajera el rey o que lo matara. Lo matara. Ok, sigue leyendo el 21. Y aparte dice, el pueblo, o sea, no él, tomó del botín ovejas y ¿qué? Vacas. Y vacas. Fíjate, Saúl, ¿cumpliste la misión? Sí. Y por allá, las vacas de los amalecitas, el ganado de los amalecitas. Saúl, ¿seguro que obedeciste a la voz de Dios? Seguro que lo obedecí. ¿Tú puedes creer eso? Ahora, sigue leyendo. Dice, el pueblo, en el 21, el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor su Dios en Gilgal. Mira el 22. Y Samuel le dijo, mira lo que Samuel le dijo: ¿se complace el Señor en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el poner atención que la grosura de los carneros. ¿Ok? 23. Porque como pecado de adivinación, ¿qué es? Es la revelación. Ok, esa palabra adivinación es hechicería. O sea, como pecado de hechicería es que la rebelión. Ok, y el estudio de hoy vamos a hablar de qué, de la rebelión o del opuesto. De lo opuesto, sumisión. De la sumisión. ¿Sabías tú que para la rebelión no necesitas ir a la escuela? That's true. No. ¿A que sí? No, nadie tiene que ir a la escuela para hacer cosas malas. No te interesa la primaria, la secundaria, la high school. Mira, por naturaleza hacemos cosas malas. Pero para ser un hombre de bien y una mujer de bien, educado y una persona de respeto, ¿qué crees? Tienes que ir a la escuela. Ok, entonces la sumisión es algo fundamental en nuestras vidas para un buen funcionamiento, no la rebelión. Porque la rebelión, o sea, si tú te rebelas, mira, deja tú que te le revelas al pastor, a los ujieres, que llegue el ujier y te dice, hermano, ¿se puede sentar allá, por favor? Y yo, ¿por qué? Yo desde que llegué a este ministerio me siento aquí. O sea, la rebelión, o sea, deja tú aquí. Si la rebelión la llevamos al hogar, en la pareja de cónyuge, con los hijos con los padres, en el trabajo. Ahí está, mira. La rebelión es como un pecado de hechicería. O sea, no te imaginas cuántos hechiceros hay dentro de las iglesias. Y como ídolos de idolatría, ¿qué es? Ok, sinónimos de obstinación, ¿qué sería? Tercos. O sea, tercos. O sea, no quieren dar su brazo a torcer. No cambian. Yo así nací y así me voy a morir, dice. ¿Has oído gente que dice así? Tú a mí no me vas a hacer cambiar. Tú a mí no me vas a hacer cambiar. Yo así nací. Y luego, ¿qué dicen? Así voy a morir. Así voy a morir. Mi abuelo fue de mal carácter, mi padre de mal carácter, pues yo
si idolatraras. Hay católicos, yo nací católico y católico, ¿qué? O sea, no quieren cambiar. Ahora dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, entonces, pues ya Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Ves la rebelión a dónde te puede llevar? La rebelión equivale a un pecado de ¿qué? De hechicería. Y la terquedad es igual que un pecado de ¿qué? De idolatría. Ok, vete a Romanos 13:1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino que De parte de Dios. ok, las autoridades son puestas de parte de quién? De Dios. O sea, Dios, fíjate bien, Dios le dio a las autoridades el derecho y la obligación para regular y establecer el orden en la sociedad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios le dio el derecho y la obligación a las autoridades para regular el orden y ¿qué más? Y establecer el orden y para regular en la sociedad. Ahora, fíjate bien, no porque el gobierno sea corrupto, voy a eso, no porque el gobierno sea corrupto, me da a mí el derecho de faltarle el respeto. ¿Estás conmigo? O sea, no porque Trump, que es el presidente, sea lo que sea, a mí como hijo de Dios me da el derecho de estarle faltando el respeto. ¿Por qué? Porque las autoridades superiores han sido puertas de parte de quién? De parte de Dios. Ahora, y por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Mira, esa palabra establecidas quiere decir que por Dios permanece. O sea, y por Dios esas autoridades permanecen. Ahora el versículo que sigue, el 2. El 2. De modo que quien se opone a la autoridad, o sea, ¿será sumisión o será rebeldía? Ok, fíjate bien. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Ves esa palabra? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, o sea, a lo que ya estableció Dios, acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo. O sea, esa palabra condenación es juicio, es castigo para sí mismo. Porque se están rebelando a lo establecido por Dios. Mira el versículo 3. Hermano, ¿qué es acarreón? Acarrear, traen Okay. para sí mismos. O sea, no es que Dios se los mande, sino que ellos mismos, ¿qué? Lo traen. Como un imán. Ajá. ¿Qué hace el imán? Atrae. Yeah. Ok. Mira, muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas, ojo con eso, muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas, nosotros mismos, ¿qué crees? Lo atraen. Las atraemos. Y una de las cosas por las que las atraemos, ¿qué es? La rebelión. Por eso la sumisión es algo fundamental en nuestras vidas. Mira, porque los magistrados, o sea, sinónimo de magistrados, ¿qué sería? Los jueces no están, fíjate, los jueces no están para infundir miedo al que hace el bien. O sea, esto es básico. El juez no está ahí para infundirte temor a ti, al que hace el bien. Pero el que hace lo malo, ¿qué cree? Tiene que temer. No, le da miedo pararse frente al juez. Dice, ¿quieres pues no tenerle miedo a la autoridad? O sea, cuando estás en el trabajo no le quieres tener miedo al supervisor. Entonces haz el bien. O sea, haz tu parte. Haz lo que te toca. ¿A que sí? O sea, es todo. Dice, ¿quieres pues no tener a la autoridad? Entonces, haz lo bueno y vas a tener ¿qué? Alabanza de ella. Mira el versículo 4. Porque es servidor. Mira, es servidor de parte de quién. De Dios. ¿Para qué? Cumplir
Amén. Cuando tú entiendes esta palabra, tú tienes que entender que los jueces, los magistrados, las autoridades han sido puestas de parte de Dios. ¿Para qué? ¿Para mi mal o para mi bien? Para mi bien. Para mi bien. Yo, mira, el próximo año yo tengo la última cita con migración. Y porque yo entendí esto, yo sé que el juez que está ahí, las autoridades que están ahí, han sido establecidas por Dios y han sido puestas ¿para qué? Para tu bien. Para mi bien. ¿Tú crees que yo tengo miedo de ir a parar al juez de migración? No, porque yo creo con todo mi corazón de que las autoridades fueron establecidas por Dios y fueron establecidas ¿para qué? Mi bien. Para mi bien. Ahora, ok. Pero si haces lo malo, entonces sí que teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es que Servidor de Dios. esa palabra servidor, Luisa, Ajá. ¿sabes cuál es la palabra griega para esa palabra servidor? No. Diácono. Ah. Diácono. Diácono. ¿Y qué es un diácono? ¿Mande? Servidor. Un servidor. Pero fíjate bien. Pero si haces lo malo, teme porque en vano lleva la espada. Pues es un diácono de quién? De Dios. Es un diácono de Dios. O sea, que el gobierno, las autoridades sean corruptas, eso no nos da el derecho a nosotros, los hijos de Dios, de faltarles al respeto. Dice, es diácono de Dios y vengador para castigar ¿a quién? Al que hace Al lo que malo. hace lo malo. Mira el versículo 5. Dice, por lo cual es necesario estarles ¿qué? Sujetos. Y de ahí viene la palabra sumisión, sumiso. Ahora, la sumisión tiene que ser algo que nazca del corazón. La sumisión tiene que ser algo voluntario, no por obligación. O sea, la sumisión es algo ¿qué? Voluntario, no por obligación. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. Mira, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? La conciencia. De la conciencia. Ahora el versículo 6. Mira el 6. Por esto pagamos ¿qué? También los tributos. Ahora, póngale en inglés esta, por favor, Jonathan, por favor. Mira, ¿qué significa esas palabras tributos? ¿Eh? Impuestos. ¿Verdad que no dice que evadimos los impuestos? Dice que evadimos impuestos o que por esta razón pagamos los impuestos. Por esta razón. ¿Qué razón? ¿Por cuál razón? ¿Cuál es la razón? Dice, por esta causa es que nosotros pagamos los impuestos. Los hijos de Dios no debemos evadir impuestos, sino ¿qué? Pagarlos. ¿Pero por qué razón? Por la sumisión. ¿Mande? Por la sumisión ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? a las A Dios. autoridades A establecidas las por Dios. autoridades de Dios. Ok. Mira, por esta causa pagamos los impuestos, vuestro tributo, los impuestos a Dios. ¿Ok? Regrésate al oficial o ponme la nueva versión internacional, ¿no eres? Ok. La palabra tributo significa ¿qué? Impuestos o los taxis. ¿Ok? Está hablando de taxis ahí. Entonces dice, por esta razón, porque tú entiendes que las autoridades han sido establecidas por Dios y han sido establecidas ¿para qué? Para tu bien. Y luego dice, por esta causa, pónmela en español otra vez, por esta causa nosotros pagamos ¿qué? Los impuestos. Ahora, fíjate bien, díganme autoridades que han sido establecidas por Dios. Autoridades acá en el mundo, ¿quiénes son? IRS. Sí, pero otras. La policía. ¿A poco? ¿A cuántos no les gustan? ¿No les gustan? Que si alguien anda merodeando fuera de tu casa, ¿a poco a la medianoche no te gusta agarrar el 911, llamar y que en 2 minutos esté la policía allá afuera? ¿A cuánto les gusta eso? Amén. Ok, pero sabes que tú y yo tenemos que pagar impuestos para que suceda eso. Ajá. ¿Eh? ¿De dónde crees que se mantienen esas autoridades? ¿Eh? De nosotros. De lo que nosotros le pagamos los impuestos y cosas. ¿Verdad que sí? Claro, no, Y de los ¿A tickets, poco? pastor. ¿Mande? Y de los tickets que te dan cuando te dan infracción. Pero el policía aquí no te, en México sí te infraccionan por nada, te inventan infracciones. Pero aquí creo que aquí vivimos en un país justo. Yo no creo que un policía te pare nada más porque sí. No.
Yo digo, hasta ahorita a mí no me ha pasado a mí. Yo tengo 19 años y nunca me han parado por algo injusto. Jamás. Me han parado y me han dejado ir sin darme ticket. Pero dice, por esta razón es que pagamos impuestos. ¿A quién no le gustaría que de repente se empiece a quemar la casa? Tú llamas al 911 y en 2 minutos están los bomberos ahí. ¿Y cómo crees que se paga todo eso? O sea, ahí está, la Biblia es clara. Dice, por esta causa, dice, pagamos también los tributos. Porque son ¿qué? Servidores. ¿Y qué? ¿Cuál es la palabra griega para servidor? Diácono. Son diáconos. O sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo no solamente tiene diáconos. Los bomberos, los policías, los jueces, los magistrados. ¿Qué son? Diáconos. ¿Establecidos por quién? Dios. Por Dios. Y luego dice, pues por esto también pagamos los taxis. Porque son servidores de Dios. O sea, no dice que evadimos los impuestos. Dice que ¿qué? Paguemos. Que los paguemos. Ahora entiendo por qué migración, cuando un inmigrante va y solicita su residencia legal, antes de pedirte, fíjate bien, antes de pedirte una carta de antecedentes penales, ¿qué es lo primero que te pide? Si pagas impuestos. Si pagas impuestos. Sí, eso es primero. ¿A que sí? ¿O estoy mintiendo? No. ¿Fue lo primero que te pidieron? Tráeme una carta de no record. No. ¿Pagas impuestos? Yeah. Sí. Tráeme la prueba. Papelito ahí. Es lo primero que pide el IRS. Y eso es bíblico y está establecido por Dios. Pero ¿sabes por qué muchos hijos de Dios evaden los impuestos? Oh, yeah. ¿Por qué? Deja tu ignorancia y rebelión. ¿Tú crees que ellos no sepan que tienen que pagar impuestos? ¿Pero por qué no lo hacen? Pero es por rebelión y porque ellos no han entendido que las autoridades han sido establecidas por Dios y que son diáconos de Dios para el buen funcionamiento y el orden de la sociedad. Ok. Por eso pagáis también los tributos, porque son diáconos de Dios que atienden continuamente ¿qué? A esto mismo. Mira el 7. Paguen a todos ¿qué? Lo que debéis. Paguen todo lo que debéis. ¿Sabías tú que el problema no es pedir prestado? El problema es pagar. El problema es que la gente pide prestado. ¿Y qué crees? Y no paga. El problema no radica en pedir prestado, hermanos. El problema es que la gente pide prestado y no paga. Ese es el problema. Y eso trae conflicto entre los hermanos. Cuando la Biblia dice, paguen a todos ¿qué? Lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Mira el 8. El 8. No le debas a nadie ¿qué? Nada. Nada. O sea, no le debas a nadie nada. O sea, un saludo no se lo debas a nadie. No le quedes a deber un saludo a alguien. Sino el amarse, dice, unos a otros, porque el que ama al prójimo, Ha cumplido la ley. ¿el que ama a quién? Al prójimo. Ok, fíjate bien. ¿Qué se te viene a la mente cuando la palabra prójimo? ¿Qué se te viene a la mente con la palabra prójimo? ¿Sabías que el prójimo es la persona que tienes más cerca de ti? Por ejemplo, los que estamos casados, el prójimo más cercano que tú tienes es tu esposa y la esposa. El prójimo más cercano, ¿quién es? Su esposo. Los hijos a sus padres. O sea, ese es el prójimo más cercano. Pero, mira, ya que me metí en esto, vete a Primera de Pedro. Vete a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 1. ¿Ya estás ahí? Amén. Mira Primera de Pedro 3:1.
Dice, mira, fíjate bien. Asimismo, vosotras mujeres, ¿está sujeta a qué? A sus maridos. Ok, vamos a corregir este pasaje. Donde dice mujeres, debe decir esposas, y donde dice maridos, debe decir ¿qué? Esposo. Esposo, ¿ok? Las mujeres deben estar sujetas al pastor. No. No, eso era una doctrina del pasado, ¿eh? Donde se enseñaba a la iglesia que la iglesia tenía que someterse al pastor. ¿Eh? No, tú a mí no te tienes que someter a mí. La sumisión es hacia Dios. Y si estás casada o casado, la sumisión es unos a otros. Mira, las esposas deben de estar sujetas a quién. Vuestros Ahora, esposos. ahora fíjate bien, la sumisión no es inferioridad. O sea, la sumisión no es inferioridad. La sujeción no está hablando de que la mujer es más inferior que el hombre. No está hablando de eso. Está hablando de que tanto el esposo como la esposa tienen diferentes funciones. Nada más es todo. Y la esposa dice, sujétese a su propio esposo. Mira, ¿para qué? Para que los que no creen a la palabra, fíjate bien, para que los que no creen a la palabra van a ser ganados sin qué, Sin palabras. sin palabra, pero por la conducta de quién. Por la conducta de su esposa. Fíjate lo que puede lograr la sumisión. O sea, que si tú eres un esposo cristiano, pero tu esposa no es creyente, ¿ok? Porque esto aplica al esposo también. La esposa puede ser ganada por el comportamiento de quién, del esposo, o viceversa. O sea, si la esposa es creyente y el esposo no quiere nada con Dios, pero si la esposa es sumisa, dice que el esposo va a ser ganado. ¿Por qué? Por la conducta de su esposa. O sea, la conducta sí cuenta, hermano. Sí. Muchas veces a lo mejor el esposo quiere, pero ve la conducta de la esposa. ¿Y qué cree? Mejor no quiere. ¿Ve la sumisión lo que puede lograr? Ahora, síguele. ¿Cuándo sé que yo no escribí la Biblia? ¿Estamos de acuerdo? Yo no la escribí, yo no te lo voy a explicar. Mira el 2, y el Espíritu Santo va a traer convicción a tu vida. Mira el 2. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Tiene la traducción del lenguaje actual, Ileana? ¿Cómo dice ahí el 2? El 2. Del 3.2, 1 Pedro 3.2. Al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Fíjate, la conducta respetuosa de quiénes, de las esposas. Una conducta limpia, honesta, sincera. El esposo que no es creyente puede ser ganado sin palabras. Fíjate, sin palabras. Ahora mira el 3. Dice, vuestro atavío no sea qué. El externo de peinados ostentosos. Fíjate bien, ahí viene. ¿Sabías tú que la religión hizo una doctrina de este versículo? Yes. O sea, un versículo claro lo hicieron ¿qué? No. Fíjate bien, no tanto tienes que captar mi lenguaje. Un pasaje claro lo hicieron. ¿Cuál es lo opuesto a claro? Oscuro. O sea, la religión agarra pasajes claros y los hacen ¿qué? Oscuros. La religión hizo una doctrina de este pasaje. Y agarraron a la mujer cuando vino a Cristo y le dijeron, la Biblia dice que no debes usar oro. No debes usar oro, no debes usar joyas, no te debes de poner aretes, no te debes de poner collares. Y agarraron a mi madre en los años que serían 60, cuando ella vino a Cristo, le hicieron vender todas sus joyas. Porque le dijeron que qué? Que era pecado. ¿Y sabes qué versículo agarraron? Este versículo. Cuando este versículo, yo te lo voy a explicar. Este versículo
Está hablando de una esposa que sumisa. Y lo opuesto, ¿qué sería? Rebelde. Rebelde. Escucha. Lo opuesto sería una esposa ¿qué? Rebelde. Dice el apóstol Pedro que tu atavío, o sea, que la prioridad no sea lo externo, sino El interno. el interno. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Que el atavío de las mujeres, que tu prioridad, no dice que no te arregles. El apóstol Pedro no está diciendo que no uses aretes, que no te pintas. El apóstol Pedro no está diciendo que no luzcas bien. No. Él está diciendo que la prioridad debe de ser el adorno interno. ¿De qué sirve que le des prioridad al externo, pero el interior está feo, es rebelde? Porque la rebelión es comparado con ¿qué? Con la hechicería. Mira que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Sí, mira el 4. Es un contraste entre el atavío externo y el ¿qué? Y el interno. Mira, sino ¿qué? El interno. El interno. Oh, mira, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu ¿qué? Afable, apacible, y que eso es de grande valor que delante de Dios. ¿Te fijas? Oh, no podía cortar el pelo, no podía usar pantalones, no podía. Una lista. ¿Cuántos saben que un gallinero recién pintado se ve bonito? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Un gallinero recién pintado se ve bonito. Uy, ¿por qué las mujeres no se van a arreglar? ¿Mande? No, no es comparación. Solamente estoy diciendo, si un gallinero recién pintado se ve bonito. ¿A que sí? ¿A que despertaste con eso? Pero ¿sabes qué? Ahí viene, mira. Todos aquellos pastores que prohibían que la mujer no se arreglara, no se pintara, no usara pantalones, ¿qué crees? A ellos les gustaban las que se arreglaban, las que se pintaban. Y todo por sacar un pasaje fuera de contexto. El apóstol Pedro está diciendo, esposas, que la prioridad en ustedes sea la sujeción a sus esposos, humildes, apacibles, y no ¿su qué? Su apariencia externa. Es mejor que lo interno. Y así dice, sin palabras, la esposa creyente puede ganar ¿a qué? Al esposo que no es creyente. Lo mismo se aplica al esposo. Lo mismo. Un esposo puede ganar a su esposa que no es creyente sin palabras también. ¿Ok? Ahora, sigue leyendo. Mira el 5. El 5. Porque así también. Mira, porque así también se ataviaban en otro tiempo. O sea, ¿cuál fue el atavío más importante, el externo o el interno? El interno. Okay. Fíjate bien, porque así también se vestían en otro tiempo. O sea, olvídate de lo externo, porque el apóstol Pedro está hablando de lo interno. Dice, en otro tiempo. ¿Te acuerdas que te dije que tenemos que volver a las enseñanzas prácticas cuando empezó la iglesia primitiva? Dice, en otro tiempo, así se vestían en otro tiempo las santas mujeres. O sea, que las mujeres en el principio del cristianismo le daban más importancia a lo interior que, ¿qué crees? Que la exterior. Que al exterior. Ahora la iglesia ha invertido los papeles. Le damos más importancia a lo exterior que, ¿qué crees? Que al interior. Ahora, así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres, mira, que esperaban en Dios. ¿Y estaban qué? Sujetas a sus maridos. Ok, sujetas a sus maridos, ¿verdad que no habla de inferioridad? No. ¿Está hablando de qué? De sumisión. De sumisión. Ahorita te voy a explicar qué es sumisión. Mira el 6. El 6. Dice, como Sara. Mira el ejemplo.
ejemplo. O sea, Sara, no está diciendo que Sara andaba en chanclas con calcetines todo el día y que no se arreglaba. No, está hablando que Sara, la prioridad de ella, ¿qué era? Lo interno y después ¿qué? El externo. Mira, Sara obedecía ¿qué? Abraham. Ve la sumisión. Dice que se rebelaba con Abraham o lo obedecía. Lo obedecía. Mira, ¿a qué punto lo obedecía? Llamándolo Señor. No le llamaba esposo. No le llamaba gordo. No le llamaba honey. ¿Cómo le llamaba? Señor. Imagínate que tu esposa llegue, hermano, y que te diga, Señor, vente, ya está servida la mesa. Imagínate. Por ejemplo, seamos honestos. A los que estamos casados, a los que tenemos esposa, ¿cuánto nosotros nos gustaría que nuestras esposas nos dijeran Señor? Amén. Mira el Señor. Dios, está bien. ¿Por qué no? Está bien. O sea, nomás el Tony. Bueno. Ya te voy a decir Señor, Tony. No, pero ¿sabes qué hizo Abraham para que Sara le llamara Señor? ¿Sabes qué hizo Abraham para que Sara le llamara Señor? Le tenía 200 esclavas, sirvientas. Y se las tengo. Le tenía sirvientas. Le proveía en abundancia. La amaba, la cuidaba, la respetaba. A tal punto que Sara le correspondía a él llamándole ¿qué? Señor. Imagínate. Ponle sirvienta a tu esposa y cuando llegues no te va a decir, Señor, ¿dónde le pongo la pantufla? Amén. Dice, amén. ¿A que sí? Ahí está claro. Pues dice, Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y luego mira, de la cual vosotras, o sea, las esposas, está hablando, de la cual vosotras, las esposas, dice, habéis venido ¿a qué? Ser hijas. A ser hijas. O sea, no solamente Abraham es nuestro padre de la fe, sino que las mujeres nacidas de nuevo, específicamente las esposas, dice, han llegado a ser hijas de Sara. ¿Habías oído eso tú algún día que tu madre era Sara? Ahí está, es un buen ejemplo. Pero dice, si hacéis ¿qué? El bien. El bien, sin temer ninguna amenaza. Fíjate lo que hace la sumisión. A que sí, la sumisión es fundamental para el buen funcionamiento de nosotros. Ahora, vete a Efesios. ¿Ya hagas Efesios? Efesios capítulo 5. A partir del versículo 21. Dice, sométanse ¿qué? Unos a otros. ¿Te fijas que la sumisión es fundamental para el buen funcionamiento de esta iglesia también? No estamos hablando de legalismo, no estamos hablando de ley, sino que simplemente muchas veces tenemos que someternos unos a otros. O sea, va a haber ocasiones en que yo me voy a someter a ti, pero va a haber ocasiones en que tú te tienes que someter a mí también. Mira, si esto funcionara en nuestros hogares, que la esposa se sometiera al esposo, que el esposo se sometiera a la esposa, se iban a ahorrar muchos problemas. Se iban a ahorrar demasiados problemas. Y acuérdate, la sumisión no es inferioridad. Hay ocasiones en que yo me someto a mi esposa y mi esposa se somete a mí también. Malos domingos cuando se acaba el servicio y mi hija, ¿dónde vamos a ir a comer? Me dice, donde quieras, mi hija, vamos. Yo me bien sumiso. ¿A que sí? ¿Cierto o no, Rick? Daniel, ¿a dónde vamos a ir a comer? Donde quieras. Bien sumiso, no batalla. Ahora, pero fíjate bien, mira el 22. Mira el 22. El versículo 22.
Las esposas estén ¿qué? Sujetas a sus propios maridos como al Señor, y el esposo, porque el esposo ¿qué es? Es cabeza de la mujer. Ahora fíjate bien, ¿nunca te has hecho esta pregunta? ¿Por qué la recomendación de someterse no fue para la esposa o para el esposo? ¿Para quién es la recomendación de someterse? A la esposa. La recomendación no es para el esposo de someterse. ¿Cuál es la recomendación del esposo? Amarla. Amarla. ¿Te fijas? Oh, esto está tremendo aquí. Mira el 24. Mira, así como le digo que el 25 dice, a los esposos tienen que amar que Vuestras mujeres. no inventes. Mujeres es plural. Sí, no inventes. Si no agarras palmón. No, los esposos tienen que amar que Ay, mujer. a su esposa, a su propia esposa. No digas aquí, no, pues la Biblia dice que yo tengo que amar a las mujeres. No, los esposos tienen que amar que a su propia que a su propia esposa. No dice que el esposo tiene que maltratar a la esposa. No te imaginas tú cuántos hogares cristianos todavía en la actualidad hay abuso contra la esposa, contra la mujer. No solamente hay maltrato verbal, sino maltrato físico todavía. Y todavía se ponen una cara de cristianos todavía. Y la tratan mal. Y de todo eso nos libró el Señor. Pero mira, ok, la recomendación de la esposa fue someterse. Y la recomendación para el esposo, amarla. ¿Te fijas que la recomendación de someterse no fue para el esposo? Porque honestamente nosotros nos sometemos bien fácil. ¿Sabes dónde batalla el esposo con la esposa? ¿En qué crees que dónde batalla? En amarla. ¿Mande? En amarla. En honrarla. Dijo Pedro, los esposos tienen que honrar a sus esposas como si fuese un vaso que un vaso frágil. Tienes que honrarla, dice, tienes que cuidarla como si fuera ¿qué? Un vaso frágil. Amar es cuidar. Amar no es golpear. Oh, mi hija, I love you. Pon en la noche. Tómala. Y no solamente con golpes físicos, muchas veces con palabras. Yo he conocido mujeres que dicen, ay, me hubiera pegado en lugar de que me hubiera dicho lo que me dijo. O sea, muchas veces las palabras hieren más que golpes físicos. El apóstol Pedro dijo, esposos, amen a sus esposas como si fuese un vaso frágil, dando honor a ellas. Dice, porque la mujer dice, es coheredera de la gracia de Dios. O sea, la mujer dice, es coheredera también de la gracia de Dios. O sea, tanto el esposo como la esposa son socios de las bendiciones de Dios. Pero dice, trátenlas bien. Y luego dijo, para que sus oraciones, ¿qué? Para que sus oraciones, ¿qué? No sean interrumpidas. ¿Sabías tú que muchas de las veces no recibimos la respuesta o no se manifiesta la respuesta de lo que estamos esperando? Y la razón es que todavía hay rebelión en lugar de sumisión. Dice, ámenla, respétenla, honrenla, denle honor. Como un vaso frágil. Porque ambos, el esposo y la esposa, dice, son herederas de la gracia de Dios. O sea, los dos somos recipientes de las bendiciones de Dios. Y luego terminó diciendo esto, para que las oraciones no sean ¿qué? Interrumpidas. A lo mejor tenemos años orando por algo.
A lo mejor tenemos años orando por algo, pero a lo mejor hemos fallado en esa área también. En lugar de vivir una vida en el matrimonio, como la palabra de Dios dice, sumisos, entonces nuestras oraciones han sido, ¿qué? Interrumpidas, o sea, no han causado ningún efecto. Ahora, mira eso, mira eso. Regrésate a Efesios otra vez, donde habla de la sumisión. Efesios capítulo 5, versículo 21. No me voy a enfocar mucho en el matrimonio porque... Sí, ok, dice, sométanse, ¿qué? Unos a otros, ok. Si tú y yo llevamos esto que es fundamental en la vida cristiana, la sumisión, si la llevamos aquí, si la llevamos al matrimonio, si la llevamos al hogar, si la llevamos al trabajo, déjame decirte que va a ser fundamental para vivir una buena vida. El someterse, ¿qué? Unos a otros. Así de sencillo, así de fácil. Ahora mira esto. Vete a Hebreos 13, 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Jonathan, se me hace que ya la tenemos en la traducción de Dios habla hoy, si la puedes buscar. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Ya llegaste ahí? Hebreos 13. Oh, mira el 7. Hebreos 13, 7. Dice, acuérdense de vuestros pastores. Dice, olvídense o acuérdense. Hebreos 13, 7. Dice, acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Miren, consideren o pónganse a pensar, dice, consideren cuál haya sido el resultado de ¿qué? Su conducta. Ahora, esa palabra conducta no está hablando del comportamiento, no está hablando del comportamiento. La palabra conducta ahí está hablando de la fe del pastor, dice Hebreos 13:7 dice, acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios y consideren, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. No dice imiten su comportamiento, ¿qué dice? Su fe. Imiten su fe. Ahora, vete al 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Miren el 17. Dice, obedezcan ¿a quiénes? Vuestros pastores. A vuestros pastores y sujétense ¿a quiénes? A ellos, a los pastores. Ahora, acuérdate, sumisión no está hablando de inferioridad. La sumisión siempre nos va a llevar ¿a qué crees? A vivir una buena vida. Mira. No sé si la tengas en la traducción de Dios habla hoy. Dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense ¿qué? A ellos. Dice, porque ellos, los pastores, cuidan, ¿qué cuidan? De vuestras almas o nuestras almas. ¿Qué cuidamos nosotros? O sea, y esa palabra alma, ¿qué crees de qué está hablando ahí? O sea, los pastores dicen, cuidan de su alma, o sea, cuidan de su pensamiento. Estamos cuidando de tu mente. Si puedes ponerla, Dios habla hoy, dice, porque ellos cuidan sus mentes, dice, y como quienes, los pastores, vamos a dar ¿qué? Cuenta. Vamos a dar cuenta. Ahora, fíjate bien, porque no te enredes aquí. Yo como pastor voy a dar cuenta de ti, pero voy a dar cuenta de lo que tú haces o voy a dar cuenta de lo que yo te enseño. De lo que usted me enseña. O sea, yo no voy a dar cuenta de lo que tú haces, sino voy a dar cuenta de ¿qué? De lo que yo te enseñé mientras estábamos aquí en esta tierra. Dice, para que lo hagamos ¿con qué? Con alegría. O sea, para que el pastor, fíjate, para que el pastor lleve el trabajo con alegría, el de cuidar tu alma, el de cuidar tu pensamiento, el de cuidar tu mente, para que el pastor llegue aquí con alegría y te enseñe, tiene que haber ¿qué? Sumisión antes.
Tiene que haber sumisión de parte de ustedes. Oh, mira. Obedezcan a sus dirigentes, o sea, los pastores, y sométanse a ellos. Si el pastor dice, hermanos, por favor, acuérdate, la sumisión debe ser algo obligatorio o es algo que nace del corazón. Si yo digo, hermanos, como pastor, como líder, hermanos, los domingos lleguen temprano, hermanos. Lleguen temprano. ¿Ok? Oh, los recomiendo, hermanos, empezar todos juntos temprano. ¿Cuál sería la respuesta de un hermano o una hermana sumisa? Sí, pastor. Acuérdate, la sumisión no es por obligación. ¿Es qué? De corazón. Es de corazón. Okay. Si el pastor dice, ¿saben qué? Vamos a organizar este evento. ¿Tú crees que cuando organizamos eventos lo hacemos para estar yo solo aquí? No. ¿Mande? No. Ahora fíjate, también dice, obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos. Mira, porque ellos, los pastores, cuidan sin qué. Sin descanso de ustedes. Muchas veces tú estás descansando, pero tú estás aquí en mi pensamiento, preparando el alimento que te voy a traer. Dice, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes. Mira, sabiendo, mira lo que yo sé, que van a rendir cuentas a Dios. Yo voy a rendirle cuentas a Dios, no de tu comportamiento, sino de lo que yo te enseño. Amén. De esa manera yo cuido tu alma, cuido tu mente, cuido tu pensamiento. Mira, y procuren, o sea, hagan un esfuerzo. Háganles el trabajo que Agradable. ¿verdad que no dice hobby? ¿El pastorado qué es? Debe ser agradable. No, ¿qué es? Trabajo. Un trabajo. ¿Es un qué? Un trabajo. Es un trabajo. Sí. Oh, yes. ¿No es un hobby? ¿Qué es el pastorado? Un trabajo. Un trabajo. Dice, procuren hacerles el trabajo agradable. Imagínate tener una iglesia de puros rebeldes. Que no pueden ni cerrar los ojos y alabar a Dios porque se andan haciendo muecos unos a otros. Imagínate. Yo quiero cerrar los ojos y ponerme a orar y no, mejor nos empiezo a ver. Digo, no es el caso, ¿sí me entiendes? No es el caso, aquí no está sucediendo eso. Eso pasa en otra iglesia, aquí no. Pero te digo, mira, háganle el trabajo más agradable al pastor y no se lo hagan ¿qué? Penoso. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, hey, ayuden al pastor? Sumiso. Sométanse. No le hagan el trabajo difícil. O sea, no se lo hagan penoso. Al contrario, dice, pues lo contrario no sería de ningún ¿qué? Provecho. ¿Para quién? Para mí. ¿Verdad que no dice para el pastor y ustedes? No, para nosotros. No dice que no sería sin provecho para el pastor y ustedes. No. No. Para nosotros. Para mí. No sería ¿qué? De ningún provecho Para mí. para ustedes. ¿Te ves cómo la sumisión es importante? Es importante la sumisión. Número 1, dijo el apóstol Santiago, sométanse a Dios y resistan al diablo. Y él huye. Pero muchas veces se someten al diablo y resisten a Dios. O sea, invierten los papeles. Santiago dijo, sométete a Dios y al diablo se le resiste. Pero la iglesia ha cambiado esto. Se le resiste a Dios y se le somete al diablo. No, a Dios se le somete y al diablo se le resiste. ¿Ok? Someteos a Dios y al diablo se le resiste. Primero nos sometemos a Dios. Luego nos sometemos ¿qué? Unos a otros. Y los que somos esposos nos sometemos a las esposas. Y las esposas a los esposos. Y los hijos a los padres. Y si vamos al trabajo, tienes que llevarte eso, que la sumisión es algo del corazón. La sumisión no es algo que de obligación. Así que apelamos a que con esa enseñanza, ¿verdad?
la sumisión sea algo permanente en nuestras vidas y en este ministerio. Acuérdate, muchas veces yo me voy a someter a ti, pero otras veces también tú te vas a someter a mí. ¿Verdad que sí? No hay ningún problema. Ok, pero también eso. Háganle el trabajo, ¿qué? Agradable. Llévate eso en tu corazón, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer una carga para mi pastor. Yo voy a hacer que su trabajo sea, ¿qué? Agradable. Y cuando hacemos eso y aquí, entonces el provecho es que para ti. ¿Te digas qué bonito es esto? Ok. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra dice que tú fuiste sumiso, fuiste